Buenos días, profe. Sí, se lo escucho. Muchas gracias, buenos días. Bien, empecemos entonces. Espero que estén muy bien. Yo sé que muchos de ustedes tienen familiares que se han contagiado. Bueno, espero que estén saliendo, que estén con salud. Es una enfermedad muy rara, ¿no? Ustedes sabrán que a mí también, que desde principios de enero nos había contagiado. Eh, y fueron un par de días muy complicados, con temperatura, tos, pero luego una enfermedad bastante rara, ¿no? Es decir, todavía, aunque nosotros, pues, por los días que ya han pasado, obviamente ya no tenemos el virus, pero nos ha quedado como cosas que se irán yendo, supongo, en el tiempo, ¿no? Eh, mm, de vez en cuando a veces alguna fiebre leve, de vez en cuando a veces alguna tos que viene de repente, pero irá pasando en el tiempo. De todas maneras, espero que sus familiares estén bien, sí, que ustedes estén bien. Si alguno de ustedes lo ha contraído, pues tiene que dejarme saber, ¿no? Para justificarle la asistencia si es que no van a asistir. ¿Ok? Eh, Eso, bueno, sus notas ya están legalizadas, están en el sistema, todo está muy bien. Supongo que ya estarán trabajando en su tercera, en su tercera, mm, en su tercera lectura, ¿no? Tienen casi un mes para hacerlo y pues ya ir pensando en el trabajo final, ¿no? Ok, am, empecemos entonces. ¿Quién quiere contarme qué es lo que hemos estado viendo? Ok, Tatiana, por favor. Buenos días, profe. Saludos. Básicamente lo que vimos en la anterior clase fue lo que es la caída del Imperio Romano. Ujú. Algunas de las causas creo que más importantes fueron, bueno, en principio fue la división del Occidente y Oriente del Imperio Romano, ya que este era, por así decirlo, era demasiado grande como para que haya un solo gobierno, tal vez por así decirlo. Entonces esto siento que causó disputas internas por lo que era el poder y constantemente eran las, por así decirlo, las peleas entre ambos lados, Occidente y Oriente. También, por así decirlo, coloquialmente diciéndolos, les cayeron las invasiones también bárbaras, les cayeron la expansión de los pueblos, por así decirlo, empezaron a venir, por ejemplo, los germanos, ya que el territorio de ellos fue invadido por los hunos, entonces los germanos empezaron a invadir lo que es el Imperio Romano. Eh, Esa parte siento que no me quedó muy claro cómo, o sea, cómo pasó, creo que los germanos, bueno, de lo que yo tengo entendido, los germanos invadieron lo que era Roma y de ahí se hizo la división del imperio de Occidente y Oriente. Ok, Pero siento, eso no lo tengo muy claro, la verdad. bien. Algo más que vi, bueno, no sé, no recuerdo si estuve en la clase, pero estaba viendo. Y también hubo lo que es, por ejemplo, muertes, bastantes muertes por enfermedades. Entonces eso fue una de las principales causas de muerte del Imperio Romano también, lo que eran las enfermedades, obviamente por cosas como, por ejemplo, que no se lavaban las manos o la contaminación de alimentos, así. Eso. Ok, está muy bien, Tatiana, gracias. Sí, bueno, de hecho yo lo voy a mencionar un poco hoy. Y la división del Imperio Romano se da antes del ataque de los bárbaros, ¿no? Y tú bien has dicho, son los hunos o los Huns, como se llaman, los que pues empiezan a atacar a las regiones germánicas y los germanos pues, son empujados y movilizados hacia el sur
y atacan también a Roma, ¿no? Pero sí, sí lo vamos a ver. Es de hecho en el tiempo de Diocleciano, que ya lo voy a mencionar en la clase, no cómo se da la división, aunque ya lo mencionamos, me parece que en la clase pasada, pero lo vamos a ver con detenimiento. Ok, gracias. Areli, por favor. Buenos días, profe. Bueno, en la anterior clase se empezó también hablando de que empezaron a poner 2 Césares y 2 Augustos al mando. Igual como dijo Teti, de que el imperio se lo dividió en 2 partes, que fue Occidente y el Oriente. Y más que todo sobre eh, cuando Roma fue atacada por los visigodos a cargo de Odoacro. Y también se hablaba de cómo este llegó, mató al emperador, se hizo cargo del imperio del lado de Occidente y sin embargo el lado de Oriente fue como si no le importara, lo aceptó y fue una manera de hacer que Odoacro no los invada a ellos. Sin embargo, cayó el Occidente porque Odoacro no sabía el idioma del lugar, no sabía cómo ser un emperador y causó mucha inestabilidad a esa sociedad, por lo que hizo que todo eso cayera. Y para finalizar, vuelta hablamos de la entrada a la Edad Media, que fue desde el siglo I hasta el siglo IV. No, Y espérate. bueno, Areli, empieza el siglo V. ay, perdón. Sí, está Ya, bien, sí, año el, 476, ¿no? el siglo V en el año 460, bueno, 467. 76. Ah, ya, yo lo había notado mal. No, está Y muy bien. que fue la caída del Imperio Romano a base de un incidente que tuvieron con los bárbaros. Otras razones fueron los problemas económicos, el cambio de la estructura y de las creencias que había, y también la parte militar, por lo que hubo problemas, no los satisfacieron y dejaron de obedecer a su emperador. Ok, está muy bien, Areli. Claro, Odoacro entra, mata a Rómulo Augusto, que era el emperador. Él se, él se reviste a sí mismo como nuevo emperador, pero los territorios que estaban en poder del Imperio Romano de Occidente, pues ya no le hacían caso, ¿no? Y además que Odoacro no sabía cómo funcionaba y todo se empezó a desmoronar. Bueno, ya lo veremos. Empecemos entonces. Supongo que a nadie más, ¿verdad? Hagamos, déjenme empiezo con el mismo gráfico que habíamos, me parece que lo habíamos hecho hace un par de semanas, ¿no? Pues para que quede claro. A veces son cosas como muy comunes, a veces no puede pensarlas como básicas, pero se nos va, muchas veces se nos va, ¿no? Cuando no nos queda claro y lo perdemos. Vamos a ver. Entonces vamos a suponer que aquí, este es el año cero, ¿no? Supongo que esto ya lo hice, me parece que en una clase pasada. Yo lo voy a hacer un poco más rápido solo para que lo pues, quede claro, ¿no? Ok, aquí está el año cero. Bien. Toda esta parte de aquí hasta el año 476. Bueno, esto del año 476 también es como discutible, ¿no? Otros pueden plantear otros años, pero es como el más común, el más aceptado, ¿no? Bien, entonces toda esta parte de acá es lo que conocemos como la Edad Antigua, ¿sí? Desde el año, más o menos, desde el año 15.000, ¿no? Hasta el año 476 después de Cristo. Y recordarán que en una de sus preguntas en el examen era qué significaba, me parece que era una de sus preguntas, Anno Domini, ¿no?
que es el año de nuestro Señor. Anno es año, es en latín, Domini, Señor o Dios, ¿no? Entonces, en el año de nuestro Señor. Entonces, 476 después de Cristo, desde el año 15.000. Antes del año 15.000, ¿sí? Si uno se moviliza un poco para el pasado, antes del año 15.000 más o menos, ya no es considerado parte de la historia, sino que es considerado como historia natural. Y que también, claro, muchos historiadores pues, lo pueden estudiar, ¿no? Es decir, qué es lo que pasó con el universo, con la Tierra, con el Big Bang y todo eso, hasta la creación de las primeras civilizaciones. Sí, Tatiana, por favor. Sí, ahorita recuerdo algo que vi en internet y no sé, bueno, no sé si es cierto, por eso se lo digo. Estaba viendo que dice que el Imperio Romano fue tan importante a tal grado que, por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Occidente fue en 476 y eso marca, por así decirlo, el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Medieval, creo que es. Sí. Y de ahí la caída del Imperio Romano del Oriente en 1453 marca lo que es el inicio de la Edad Moderna. Entonces creo que tuvo esa importancia también. No sé si es que está correcto o no. Está muy bien, Tatiana, porque mira que eso es justo lo que mencionaba a veces. Denme un segundito, por favor. Ok, me van a disculpar. Bueno, sí, yo decía que hay cierto consenso en algunas cosas y en otras pues todavía se va debatiendo, ¿no? Esto de la Edad Media, que lo vamos a poner justo aquí, la mayoría lo pone en 1492, que sería el descubrimiento de América. Como bien dice Tatiana, otros lo pondrán en 1450 y pico, no recuerdo muy bien la fecha, de la caída del Imperio Bizantino. Otros los pondrán al final de la Guerra de los 100 años. ¿Qué ocurre? Pues todo esto ocurre casi en el mismo lugar, ¿no? O sea, todos estos eventos están ocurriendo casi en los mismos años. Pero convencionalmente, pues diría, la mayor parte de los historiadores están de acuerdo en esta fecha, ¿no? 1492. ¿Podemos tomar las otras? Sí, no hay ningún problema, siempre y cuando, pues, justificando por qué un evento es más importante que el otro. Porque el evento de la caída del Imperio Bizantino es más importante que el descubrimiento de América. Y uno puede justificarlo y decir, bueno, es que pues el Imperio Bizantino fue el último resquicio, el último vestigio, ¿no? El último rasgo que nos quedaba del Imperio Romano. Y eso es extremadamente importante. No puede decirlo. O por el otro lado decir, no, es que se descubrió todo un nuevo continente, toda una nueva cultura, lo que pondrá la característica especial de lo que vendrá después con el descubrimiento de América. Bueno, o sea, hay cómo justificarlo. Lo importante es que quede claro, ¿no? Es decir, por dónde más o menos se formalizan estas fechas. Nuestra clase termina, de hecho, aquí. Aquí termina nuestra clase, ¿no? En la Edad Media. En la clase que ustedes verán en el próximo semestre, que posiblemente no sea conmigo, pues verán lo que es la Edad Moderna,
hasta nuestros tiempos. La Edad Moderna termina, esto también como lo podemos poner en debate, pero generalmente se considera que la Edad Media termina en 1789, es decir, en la Revolución Francesa, y empieza la Edad Contemporánea, ¿no? Entonces pongamos acá Edad Moderna. ¿Sí? Y al lado de acá, la Edad Contemporánea. ¿Okay? Hasta nuestros tiempos, ¿no? Hasta donde estamos ahora. Muchos creemos, y yo me voy a apuntar ahí, de que estamos justamente en estos años, estamos viendo un cambio de época, un cambio de edad, por muchos eventos, sobre todo culturales, que están caracterizando el cambio de Occidente de una forma muy rápida. Estos eventos culturales los podemos ver en movimientos crecientes en contra de valores de Occidente como la democracia, en contra de valores de Occidente como el capitalismo, en contra de valores de Occidente como el cristianismo. Y empiezan a generarse pues nuevas características y una sociedad que nos va influyendo a nosotros casi indescifrablemente, ¿no? Mucha gente de acá ni cuenta se habrá dado ni o muy poco le interesa que todos los movimientos que vemos en América Latina pues no salen de América Latina, son movimientos que salen de Europa o que salen de Estados Unidos. Por ejemplo, los movimientos feministas. Los movimientos feministas de la tercera ola, aquí, pues, si quieren lo conversamos. Alguien me pregunta y lo podemos conversar. Pero el feminismo se divide en tres olas. Una primera ola, que es una ola de derechos igualitarios, de la mujer es igual al hombre. Una segunda ola que estos grupos feministas empiezan a acercarse muy rápidamente al marxismo, al comunismo. Y una tercera ola, que es la ola que tenemos ahora, que es una acusación de todos los males de la sociedad al patriarcado, al hombre, al género. Es decir, ya no nos interesa mucho los derechos de los hombres iguales a las de las mujeres, porque ya lo tenemos hace muchos años, sino que ahora es más una acusación directa que todos los males que pasa a la mujer es culpa del hombre. Bueno, esta tercera ola feminista viene de los países desarrollados, viene de Europa, viene de Estados Unidos, de Canadá, y pues ha venido a impactar a América Latina, y nos encontramos ahora con lo que tenemos, como por ejemplo la ideología de género. Es decir, que lo único que tenemos en la vida sexual es el género, no importa el impacto de la biología, no importa si es que el 99% de los que tienen un armazón biológico masculino se identifican como hombres y el que tiene un armazón biológico femenino se identifican como mujeres. No, eso no importa. Lo único que importa es cómo nos sentimos. Si nos sentimos como hombres, si nos sentimos como mujeres, o binarios, o fluidos, y todas las caracterizaciones que están ahí. Encontrarán listas que pasan de los 30, y incluso algún dato encontré alguna lista que pasa de los 50 artículos de género. Esto trae complicaciones que son obvias porque muchos países han empezado a adoptar tratos especiales a estos grupos, como por ejemplo cuotas en las universidades para que sean llenadas por estudiantes
pertenecientes a estos grupos. O por ejemplo, en el caso de Ecuador, y que no pasa solo en Ecuador, obviamente, concursos públicos, es decir, si uno quiere ser, por ejemplo, profesor, en algún colegio entras a un concurso público, ¿no? Les dan 2 puntos extra si es que eres parte de uno de estos grupos. Si eres parte de un grupo LGTBI, si eres parte de un grupo indígena, si eres parte de un grupo afroamericano o si eres parte, incluso están proponiendo que seas parte, si eres parte de un grupo feminista, también tienes los 2 puntos. Bueno, ya te doy, Diana, la palabra. Dame un segundito. Bueno, esta ola de la ideología de género no viene de América Latina. No, 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 no. Esto viene de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Y si quieren nos detenemos un segundo y les explico de dónde viene. Viene de allá. Los grupos, por ejemplo, a favor del aborto. Eso no se generó aquí. Eso viene de afuera, con organizaciones muy poderosas, como el Planned Parenthood, que da mucho dinero a grupos específicos de diferentes países. Y en Ecuador hay 2 grupos, pues la última vez que revisé, hay 2 grupos, el uno en Guayaquil y el otro equipo en Quito, que reciben dinero de estas fundaciones para generar propaganda a favor del aborto. Entonces, si hay un cambio cultural muy fuerte que lo estamos viviendo. ¿Que a dónde nos va a llevar? No lo sabemos. Bueno, yo tengo pues, mis dudas y creo que sé a dónde vamos a parar. Pero, sin lugar a dudas, estamos enfrente de un cambio cultural muy fuerte. Lo que nos puede proponer que aquí se acabe la edad moderna y empecemos otra edad. Pero eso está en debate. Todavía no está muy claro si es que la edad contemporánea va a terminar pronto. Pero por lo menos ya podemos atisbar, ver algunos de los elementos de estos cambios. Ok, sí, por favor, Diana, te escucho. Profe, tengo una duda o una observación. En el caso de que, bueno, usted dice que no, los grupos feministas no vinieron, no son de aquí de, por ejemplo, América del Sur, O sino sea, que vino de otros lugares. la Pero ideología. considero que donde más se palpa esto de los feministas, bueno, el grupo feminista, es en Argentina y México, si no me equivoco, o será, bueno, lo que yo puedo ver es que allá más se palpa esas como decir, problemas o grupos que salen y sin temor, como aquí a veces tenemos temor de salir a protestar o algo así. No, o sea, tienes razón. O sea, los grupos en Latinoamérica, los grupos feministas de esta tercera ola, porque hay mujeres, esto es importante también mencionarlo, hay muchísimas mujeres en muchas organizaciones que están en contra de esta tercera ola feminista. Pero claro, pues no se las toma en cuenta porque pareciera que van en contra de la mujer. No, no, pero hay muchas mujeres que van en contra de estos grupos porque, claro, se adhieren más a la primera ola, es decir, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, y no a la tercera ola de acusar a todos los males que pasan en la sociedad a los hombres. No. Pero lo que tú dices es verdad, es decir, los grupos feministas de esta tercera ola en América Latina, los más fuertes, están en México, Argentina y Colombia, los más fuertes. Pero, ¿significa esto que la tercera ola feminista empezaron en estos países? No, no. La tercera ola feminista empieza en Francia y en Estados Unidos, con Simone de Beauvoir en el lado francés, quien incluso ella escribe una carta
A ver, entonces hubo en Francia en la década de los 70 varias acusaciones y juicios en contra de mujeres que habían tenido algún tipo de acoso sexual a niños. Bueno, Simone de Beauvoir es una de las feministas que firma una carta en la que dice que es una barbaridad que se les acuse a estas personas de pedofilia y que el sexo, si es que es un sexo aprobado incluso por los niños, debe ser un sexo legal. Es decir, tienes a Simone de Beauvoir como la principal o una de las principales pensadoras feministas de esta tercera ola, porque ella acusaba, claro, a todo lo malvado que pasa en la sociedad, al patriarcado, al hombre, ¿no? El hombre es el culpable de todos los males. Pero claro, esto sale de Francia, ¿no? Y no es solo Simone de Beauvoir, hay muchas pensadoras luego estadounidenses, canadienses, ¿no? Que influyen. A ver, ¿cómo pasa esto? ¿No? Sobre todo las familias con ciertos recursos económicos mandan a sus hijos a estudiar a los países como Estados Unidos, Canadá y demás, porque tienen los recursos para pagar este tipo de universidades. Luego, este tipo de universidades, las universidades estadounidenses, canadienses y europeas, hace mucho tiempo que vienen enseñando el feminismo, la ideología de género y demás. Si alguno piensa, es que las universidades canadienses, estadounidenses son capitalistas, no, está muy equivocado. Eso hace muchas décadas que eso ya no pasa. Ahora lo que enseñan en este tipo de universidades son ideologías de izquierda. Bueno, estos estudiantes que van y estudian allá, luego regresan a América Latina y se convierten o en profesores, o en activistas políticos, activistas sociales, o tienen algún tipo de rol en la sociedad. Entonces vemos como muchos profesores, por ejemplo, en universidades de las universidades que uno consideraría prestigiosas en América Latina, ¿dónde estudiaron? Pues en estas universidades americanas o canadienses, y vinieron con todo este tipo de ideologías a enseñar a los estudiantes ecuatorianos, latinoamericanos, etc. Y claro, la actividad de un profesor influye tanto en sus estudiantes que en muchos casos se han convertido en escuelas de adoctrinamiento. No en escuelas para que los estudiantes se conviertan en pensadores críticos, no, sino en escuelas de adoctrinamiento. Es decir, lo importante, lo esencial es que el estudiante se convierta en un ente político movilizador, que se convierta en alguien que pues no movilice solo a su persona, sino a su familia y a sus amigos. Y claro, nos encontramos con los movimientos estos que tenemos acá, ¿no? Los que tú bien dices, México, Argentina, Colombia, yo aumento ahí, y ahora en estos últimos años, Chile, ¿no? En Chile los movimientos, este tipo de movimientos pues, han proliferado y son muy fuertes. Son tan fuertes que influyeron en las últimas elecciones en Chile para escoger a Gabriel Boric, el candidato comunista. Yo no lo puedo entender. Mira, déjenmelo. Voy a mostrarles algo. ¿De dónde salen estos movimientos? La mayoría salen de universidades. ¿De dónde salen los movimientos? Por ejemplo, el presidente actual de Chile sale de un movimiento marxista comunista de una de las universidades de Chile. Él no se graduó, nunca se graduó, como pasa con muchos de los políticos que están en las universidades, nunca se graduó. Bueno, este es el top
10, bueno, este es 2021, aquí me lo pongo 2022. Las mejores universidades de América Latina. Este es el ranking QS, un ranking muy prestigioso en el que se encuentra ya la UNACH, ¿no? Desde el año pasado ya nos encontramos en este ranking. Estamos creciendo muy rápido. Pero bueno, déjenme les muestro el Q22. ¿Dónde están las principales universidades de América Latina? Justamente, o la mayoría de estas principales universidades, justamente en los países donde más impacto tiene en este tipo de ideologías. ¿Es eso una casualidad? Yo no lo creo. Sino que muchos de estos profesores fueron a estudiar en universidades norteamericanas, en universidades canadienses. El 90% de estas universidades te enseñan sobre ideología de género, sobre marxismo, sobre pensamiento, sobre teoría crítica, que no es lo mismo que pensamiento crítico, sobre feminismo, y luego regresan, claro, a América Latina y se convierten en profesores, ¿no? Bueno, mira dónde están las principales universidades. Chile, Brasil, Chile otra vez, México, Colombia, México, Brasil, Argentina, Brasil, Colombia. Vámonos a la segunda parte. Chile, Brasil, Lima, el primero que sale de Lima. Colombia, Chile, Brasil, Brasil, Colombia, Brasil, Costa Rica. Es decir, ¿dónde están las principales universidades? Podríamos enumerarlos en 5 países. Chile, Argentina, Colombia, México y Brasil. ¿De dónde salen los principales grupos feministas y de ideología de género y todas estas cosas? En estos países. Bueno, en el caso de Ecuador, si es que les interesa, la primera universidad que sale en Ecuador, a ver si la encontramos aquí, Universidad San Francisco de Quito, ¿no? Sí, aquí, esta es la primera universidad de Ecuador. Luego de la San Profe, Francisco. disculpe, Sí, sí, no sí. se ve, se está viendo como un anuncio, no sé si soy yo, pero No se ve. está Ahí un sí. león. Ahí se ve. Ok. Gracias por Gracias. contarme. Yo estoy en mi fiesta solito. Bueno, a ver, les muestro otra vez. Acá está, ¿no? Las primeras universidades. Chile, Brasil, Chile otra vez, México, acá está Colombia, México, Brasil, Argentina, Brasil, Colombia. Sigo Chile, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Brasil, Colombia, Brasil, Costa Rica. Sí, eso es lo que le estaba mostrando. Gracias por contarme. Yo, como, claro, pues estoy entretenido en lo que estoy diciendo, pues no lo veo con claridad. Les quería mostrar qué pasa con las universidades ecuatorianas, ¿no? La primera es la San Francisco de Quito. Pues pongamos acá, ¿no? América Latina y busquemos Ecuador. Ok, entonces ahí está en el caso de Ecuador, la primera universidad de la San Francisco, luego la Superior Politécnica del Litoral, la Politécnica Nacional, la Católica de Quito, la Central, Universidad de las Américas, Universidad de Espíritu Santo, Universidad de Cuenca, la ESPE, la Técnica Particular de Loja, la Católica de Santiago de Guayaquil, aquí está la UNACH, la Politécnica Salesiana, la UTE, la Universidad de la SUAY, la Católica de Cuenca, la Universidad de Guayaquil, International SEC, y se acaba. Como verán, de aquí de la región 3, es decir, de Tungurahua, Chimborazo y
creo que es Pastaza. La única que aparece es la UNACH. Vamos creciendo muy rápido. No me sorprendería que en 1 o 2 años ya no estemos aquí. Estemos por encima de las otras universidades. Estemos ya en este top 10 de universidades. Es muy posible que sí. Porque como digo, vamos creciendo muy rápido. Bueno, ok, estas son las universidades de Ecuador. Regresemos a nuestra clase. Vamos a ver. Ok, entonces les decía, sí, hay cambios que están pasando acá, que no estamos muy seguros a dónde nos van a llevar. Pues yo creo que sé a dónde nos van a llevar, pero se demorará muchos años o varios años hasta que lo veamos con claridad y que puede comportarse como un nuevo cambio de edad y lo tengamos que llamar ya de otra forma, ¿no? Pero todo eso lo estamos, bueno, aquí en Ecuador como que se lo vive, pero más en Quito y en Guayaquil. Aquí en Riobamba no mucho, no se ve mucho este tipo de cambios. Así los ves, pero no es tan fuerte como en estas otras ciudades. Es decir, en Quito y en Guayaquil hay numerosos grupos que están en contra del capitalismo, que están en contra de la democracia, que están en contra del cristianismo. Estos son los 3 valores de Occidente, los 3 valores más importantes. Entonces siempre encontrarás un grupo fuerte que está hablando, o déjenme hago algunos ejemplos allí. Cuando ustedes vieron, por ejemplo, las marchas del 2019 en Chile, Colombia, bueno, Colombia fue el 2020, en Chile, Ecuador, en Estados Unidos, en Canadá, ¿dónde terminaban estas marchas? Una gran parte de estas marchas, de estas revueltas, terminaban en las iglesias, terminaban quemando iglesias. En Santiago, en Chile, lo vimos varias veces. ¿Dónde terminaba en la marcha de los grupos feministas? En algunos quemando iglesias, otros pintándolas u otros destrozando todos sus alrededores. Y de esos hay gráficos, hay imágenes pues por todo lado. ¿Dónde terminaban las marchas del Black Lives Matter en Estados Unidos? Terminaban en puestos policiales, en iglesias e incluso en propiedades privadas. Iban y destrozaban la casa de cualquier vecino ahí simplemente porque les parecía que debía estar bien. En Canadá, lo que vimos el año pasado, las marchas que salieron indigenistas terminaron quemando iglesias. Entonces sí se ve cierto cambio. Y que sabemos dónde va a parar. Como digo, habrá que esperar. Yo creo que tengo una idea de dónde pararemos, pero habrá que esperar a verlo. Ok, me he demorado mucho ahí solo para explicar esto, pero si alguien quiere dar algún criterio, con mucho gusto les escucho. Esto es propuesto, por si acaso, y me lo estoy poniendo porque todavía tengo como algunos efectos del COVID, ¿no? Y tengo todavía como tos seca, pero que no me permite a veces hablar. Bueno, les escucho si alguien quiere hablar. Muy bien, supongo que nadie. Profe, Sí, por favor. eh,
Usted decía que todos estas marchas, algo así, terminaban en las iglesias. ¿Era por los paradigmas que tiene, por ejemplo, en este caso, el catolicismo? ¿Iban a reclamos o iban por protestar sus ideales? Claro, está bien. A ver, vamos a imaginarnos entonces los grupos feministas que están a favor del aborto. ¿Cuáles son los grupos en la sociedad que están en contra del aborto? Normalmente son los grupos religiosos. Entonces, ¿cómo quieren presionar a la sociedad para que acepten el aborto? Pues denigrando, atacando, insultando a los grupos religiosos. Entonces, ¿dónde terminan las marchas de los grupos feministas? Pues en la iglesia. ¿Significa eso que el catolicismo promueve algún tipo de enseñanza que el hombre es superior a la mujer? De ninguna forma. ¿Significa eso que alguna enseñanza protestante de las iglesias protestantes enseñan de que el hombre es superior a la mujer? De ninguna forma. Entonces, ¿por qué los grupos feministas terminan en las iglesias? Por el aborto. Porque quieren presionar el aborto a como dé lugar, ¿no? Bueno, digo, grupos feministas, estos grupos, porque como lo he mencionado antes, hay muchísimas mujeres que no están a favor del aborto, que no están a favor de estos grupos feministas, pero que no son tomadas en cuenta. Y yo me he topado con muchas de ellas. No, de hecho, hace unos 3 años, antes de que pase toda esta pandemia, yo, como saben, organizo siempre esto de los simposios de ciencias sociales. Entonces, hace 3 años teníamos una mesa redonda y estaban participando 2 mujeres y 2 hombres. Y una de las preguntas fue justo para una de las participantes, Giovanna Valle, una buena amiga, le preguntaron: ¿usted está de acuerdo con que las mujeres reciban 2 puntos extras? Porque eso pasa en nuestra legislación, en la legislación ecuatoriana. Pasa que las mujeres reciben en un concurso público, reciben 2 puntos extras, igual que si eres parte del LGTBI o si eres parte de un grupo indígena o un grupo afroamericano, recibes 2 puntos extras. Bueno, ella con claridad dijo: no, es que eso es denigrante para la mujer, nos están creyendo que somos menos, y como somos menos nos tienen que dar 2 puntos extras. Entonces, claro, yo estaba muy de acuerdo con lo que ella dijo, porque además que podría verse como algo denigrante a la mujer, estos grupos lo que pretenden al fin y al cabo es tener favores especiales, que se los trate de forma especial, como por ejemplo entrar a las universidades. En Estados Unidos hay cuotas, es decir, las universidades tienen cuotas. 10% tiene que ser negro sí o sí. 10% tiene que ser indígena sí o sí. 25% tiene que ser LGTBI sí o sí. ¿Significa eso que hay un estudiante LGTBI, por ejemplo, que ha sido un vago toda su vida, que tiene malas notas y aplica a la universidad, pero como tiene un sistema de cuotas, muy seguramente entra a la universidad, aunque haya sido vago toda su vida? Y aquel estudiante que no se identifica con ninguno de estos grupos y que fue un buen estudiante, resulta que otro de estos grupos le gana el puesto porque no se identifica como parte de estos grupos. Eso es uno de los principales problemas que vemos actualmente. Igual que pasa, por ejemplo, supongo que ustedes han visto, con las competencias deportivas. Los grupos feministas o estos grupos feministas mezclados con estos grupos de ideología de género, pues dicen: bueno, el hombre y mujer es lo mismo, ¿no es cierto? Este hombre que ahora quiere considerarse mujer, que se considere mujer, y entonces tenemos que tratarla como mujer. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en aquellas competencias deportivas en las cuales se deja participar a un hombre en categoría de mujeres, pero este hombre, claro, se cree mujer, son estos hombres los que ganan estas categorías. Los vemos en, por ejemplo, lo acabé yo de ver hace poquito
en una competencia de natación. Un hombre que ha tenido una transformación de género y que ahora se cree mujer, gana la competencia de 100 metros plano. O pues de 100 metros. Lo vi yo el año pasado en la categoría en alguna de las categorías de pesas. Lo vi también en uno de estos deportes de contacto físico. No creo que era el WMA, o como se llame, no recuerdo las siglas, pero alguno de estos de contacto físico de full contact, el que había ganado la categoría de mujeres era un hombre. Claro, con todas las transformaciones que tú quieras, pero bueno, él fue el que ganó. Y estos son los problemas que vemos y que siguen empujando cada vez más y más. Aquí en Ecuador, como digo, Ecuador todavía está como una isla y Riobamba aún más. Todavía no vemos esto. Bueno, en Ecuador legalmente parte del LGTBI, indígena, mujer o negro, si recibes los 2 puntos extra. Sí, pero hasta ahí. No han pasado las otras cosas que pasan en otros países. Sí. Areli, por favor. Eh, bueno, primero sobre algunos destrozos o los lugares a donde se va a reclamar al momento de realizar las marchas. Creo que es algo no solamente de las circunstancias por las que hay grupos que luchan ahora, no, son cosas que se han venido haciendo desde antes y es más que todo que ninguna revolución se ha dado pidiendo de por favor y sentados, sino haciendo bulla. Y creo que es la manera en la que las personas lo han tomado y lo han adaptado actualmente para pues hacerse notar y exigir que lo que quieren se cumpla. Por otro lado, lo de que normalmente van a las iglesias a reclamar, em, bueno, creo que es algo, la iglesia ha tenido mucha influencia y pues estamos en un país que es mayormente religioso y católico. Entonces, lo que dice la iglesia, muchas personas lo toman como verdadero, pero también debemos recordar que estamos en un país laico, por lo tanto, lo que se decida no debe basarse solamente en las creencias, porque hay personas que no creen en lo mismo y por lo tanto deberían basarse en lo que la sociedad necesita, no en las creencias de la iglesia. Ok, Eso, profe. gracias, Areli. Mira, ahí yo daría algunos comentarios. Déjame empiezo con el primero. Y, depende, vamos a ver, en el caso de las revoluciones, déjame empiezo por la parte más crítica, que todos los cambios en la sociedad se han dado a través de la violencia, no, no es verdad. Y yo sé que hay muchos memes, y por eso yo algún rato les contaba, yo ya a veces me frustro tanto que yo dejo las redes sociales por mucho tiempo. Sé que hay muchos memes que te muestran eso, pero no es verdad, no es verdad de ninguna forma. Por ejemplo, la independencia de la India fue a través de un movimiento no violento. ¿Que hubo mucha sangre? Sí. ¿Que hubo mucha muerte? Sí. Pero el movimiento de Mahatma Gandhi era un movimiento de no violencia. ¿Y qué fue lo que alcanzaron? Alcanzaron la independencia nada más y nada menos que de la India. Por ejemplo, el movimiento de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos por los derechos civiles en 1950 y 60 fue un movimiento no violento. Tanto así que si alguna vez en estas marchas que salían a la calle a alguien se le ocurría lanzar alguna piedra o a alguien se le ocurría destrozar algo alrededor, el mismo Martin Luther King se alejaba de esa organización que él mismo había llamado, se alejaba de ese movimiento y los dejaba huérfanos y al día siguiente salía públicamente a decir, yo no estoy de acuerdo con lo que este grupo ha hecho. Y hay más de, bueno, en los últimos 30 años, ya les mostraría ahí
Les mostraré ahí por allí alguna lista. Hay más de 30 revoluciones en el mundo que han sido pacíficas, no violentas. Ok. Ahora, ¿significa eso que la violencia debe ser siempre esquiva? Yo creo que no. La violencia puede ser utilizable siempre y cuando sea el último recurso en un sistema democrático. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a ver. Vamos a suponer que, ¿no es cierto?, hemos tomado el examen y yo les he puesto, porque soy un muy mal profesor, les he puesto la mayor nota es 3 y todos tienen menos de 3. Bueno, si creemos que la violencia produce los cambios, lo que tendríamos es, afuera de mi apartamento, cientos de estudiantes quemando mi apartamento pidiendo que cambie yo la nota. Pero en un sistema democrático, cuando las cosas son injustas, la violencia siempre se convierte en la última herramienta discutible de ser utilizada. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a hablar con el profesor, voy a hablar luego con el director, voy a hablar con el decano, voy a hablar con el rector, lo haré de forma pública, conversemos a ver qué está pasando, ¿no? Pero por el otro lado, vamos a suponer, como pasó hace 3 años en Ibarra, si no estoy mal, una pareja de venezolanos, creo que él era venezolano y ella ecuatoriana, ya no recuerdo muy bien. Bueno, él estaba con una navaja en el cuello de su novia. Y los policías alrededor, supongo que ustedes recuerdan el evento. ¿Qué es lo que pasó? Ningún policía se atrevió a disparar y vieron cómo esta persona mató a su novia con numerosas dagas en el cuerpo. Y nadie se atrevió a disparar. Claro, es que la violencia es el último caso, pero cuando es el último caso, se lo utiliza porque están atentando en contra de la vida, es decir, se utiliza la muerte para atentar, para proteger a alguien que está atentando en contra de la vida. Sí, y si tienes el mismo parámetro, podrías poner lo mismo por el otro lado, es decir, quebrantas el principio de la libertad porque esa persona, si no lo haces, esa persona quebrantará el principio de libertad de otros. O quebrantas el principio de su propiedad privada, porque vamos a suponer, yo tengo a la policía afuera y dentro de la casa, que es propiedad privada, el marido le está pegando a la mujer a muerte. ¿Qué principio está sobre el uno y sobre el otro? Pues la vida está sobre el principio de propiedad privada. La vida siempre está sobre la propiedad privada. Entonces la policía tiene todo el derecho de entrar destruyendo la puerta de la casa para detener a esa persona que está pegando a la otra. Entonces aquí hay varias complicaciones. Y las complicaciones van, déjenme los enumero así como muy rápidamente. ¿Todas las revoluciones son violentas? No, no es verdad. Segundo, la violencia siempre es la última herramienta posible en situaciones inmorales. Dentro de esta violencia, la muerte es aceptada únicamente si es que esto previene la muerte de otros. Vamos a suponer que, por ejemplo, tienes a un terrorista dentro de una casa y que está a punto de matar a sus víctimas, a sus secuestrados. Pues claro, la policía tiene que entrar y matar a los secuestradores, porque es la última herramienta y la muerte como el último caso para proteger la vida de otros. ¿Sí? Luego, tienes
esta contraposición o esta jerarquía de valores. Es decir, ¿puedo yo matar a alguien porque me ha robado? Pero el robo está en contra de la propiedad privada. Entonces, quebranta la propiedad privada. Sí, sí, pero los valores humanos, los derechos humanos están dentro de una jerarquía. La vida primero, luego la libertad, luego la propiedad privada y luego todo el resto que tú quieras. ¿Puedo matar a alguien porque me ha robado el celular? No, no. No, ¿por qué? Porque tu vida no está en juego. ¿Me explico? Y entonces hay varias complicaciones ahí, como menciono. Luego pensar, la única forma en que la sociedad nos escuche es yendo a la iglesia a quemarla. Pues si es que ya tomas en cuenta todo este panorama, te darás cuenta rápidamente que es una barbaridad. Y si es que sí es verdad eso, ninguna de las leyes aprobatorias a favor del aborto ha salido por consulta popular. Ninguna. Y no van a hacer consulta popular. Eso les aseguro. ¿Por qué? Porque pierden. Es que estamos a favor de lo que la mayoría de la sociedad piensa. El 80% de la sociedad en Ecuador está en contra del aborto. Entonces no están luchando por la mayoría de la sociedad. No, eso no es verdad. Bueno, pero está muy bien. Gracias por mencionarlo. Me agrada que estén participando. Jackie, por favor. Ya, profe. Yo tengo una pregunta. Bueno, no sé si estoy bien, ¿no? Pero creo que las primeras revoluciones que ha existido aquí en la historia ha sido por ir en contra de la iglesia, ¿no? Porque, bueno, estaba viendo la lectura que nos mandan a leer, y era sobre la Inquisición. Y decía que eran grupos pequeños que pertenecían a la Iglesia Católica, ¿no? Y que su objetivo era perseguir a los paganos, que comúnmente se le llamaban hacia las personas que no tenían fe. Entonces, estos grupos pequeños pero poderosos, ya que tenían el respaldo de la iglesia, comenzaron a juzgar, ¿no? Optaban por los papeles de jueces y comenzaron a juzgar a las personas, pero de una manera atroz. Y no solamente le llevaban a la cárcel o un castigo, sino también era por el castigo de la muerte. Y eran personas que simplemente qué sé yo, que les gustaba el mismo sexo o que no creían mucho en la iglesia católica, en las imágenes, que tenían otra ideología, incluso por ser de otra raza, de otra piel, ¿no? De otra etnia. Entonces, yo creo que esos grupos pequeños que sufrían esa persecución no fundamentada, comenzaron a reunirse entre ellos y a organizar una pequeña revolución y contra los de la iglesia, me imagino. Entonces me imagino que de ahí se originó las revoluciones con sentido, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Con lógica, un porqué fundamental. Y creo yo que hoy en día también es contra la iglesia, pero por la razón equívoca, porque ahora sí es verdad, yo no estoy de acuerdo que vayan grupos a alzar su voz y a dañar la propiedad privada, así sea la iglesia o una casa, lo que sea, pero no estoy de acuerdo de eso. Pero sí, como dijo mi compañera Areli, que la mayoría de revoluciones fuertes eh, que tengan alguna especie de hincapié para cambiar la historia, se han sido por la fuerza. Otra pregunta, profe. Usted al principio mencionó sobre la revolución de la India y dijo que era pacífica, pero sí había muerte y sangre. Sí. ¿Cómo es eso? No entiendo si es pacífica porque hubo muertes. Chévere, muy bien. Eso, profe. Está muy bien, gracias. Y me alegra que estén participando. Lo digo en serio. Después de tantas semanas que ya estamos en clase, bueno, supongo que el tema ayuda mucho también. Es que nos hemos salido de la clase por un segundo, pero vale la pena. Ok. A ver, decías de la Inquisición, sí. Bueno, mira,
Aquí hay varios problemas. Yo pensaría primero un problema teórico, ¿sí? Y luego un problema pragmático. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema teórico? ¿Sí? El problema teórico es que no encuentras en ninguna parte de la base cristiana que se deba perseguir a herejes, a muerte. No, no lo encuentras por ningún lado. Es decir, si no aceptas el catolicismo, te mereces la muerte. No hay ninguna base teológica para justificar eso. No lo hay. Uno puede entender como poco después, durante la reforma protestante, donde sale Martín Lutero, este monje alemán que dará un sacudón a toda la Iglesia Católica sin coger una sola arma, sin matar a nadie, sino simplemente con sus escritos. Él se enfrenta a toda la Iglesia Católica acusándoles de todos los males que hicieron. Por ejemplo, la venta de indulgencias, se vendían el perdón de los pecados, por ejemplo, la venta del tiempo en el purgatorio, es decir, pagabas un cierto tiempo para disminuir tu tiempo en el purgatorio, la doctrina de la gracia, bueno, las 5 solas que normalmente se mencionan, ¿no? La sola escritura, la sola gracia, la solo Dio gloria, y solus Christus, que bueno, son las doctrinas esenciales de los protestantes ahora. Bueno, esta revolución que tuvo un impacto enorme en Occidente e incluso en América Latina, ahora ustedes pueden ver como la geografía espiritual en América Latina está cambiando rápidamente. Hace 20 años o 40 años, ponlo, el 95% de la población era católica, ahora no. Ahora más o menos están entre el 70% y el 20% y un poquito más son protestantes, son evangélicos, y eso va cambiando muy rápidamente. Bueno, toda esta revolución se la hizo sin una sola arma, sin una sola persona muerta. Se lo hizo con un monje, muy valiente, por cierto, que fue en contra de toda la institucionalidad con sus escritos, ¿no? Luego, lo otro, sobre las revoluciones. Mira, déjame, me llevo yo un tiempito. No toda, vamos a suponer que es necesaria una revolución, supongamos. Okay. He dicho que no, pero vamos a suponer que sí. O sea, digo una revolución violenta. Vamos a suponer que sí. ¿Toda revolución violenta trae beneficios a la sociedad? No. El 95% de las revoluciones violentas han traído más perjuicios a la sociedad, sino que siempre nos acordamos de ese 5% que trajo beneficios. Nos acordamos de la Revolución Francesa, nos acordamos de las revoluciones de independencia de América Latina, nos acordamos por ahí de otra revolución, pero pare de contar. O hagan ustedes el ejercicio este momento, pongan en sus cuadernos 10 revoluciones que han beneficiado a la sociedad. Escríbanlo, hagan una listita de las 10 revoluciones. Y les aseguro que les va a ser muy difícil. Porque de los miles de casos de revoluciones que tenemos en la historia, resulta que el 95% de todos los miles de revoluciones lo que han traído ha sido lo contrario. Ha traído perjuicios a la sociedad. Y déjenme mencionar algunos casos. Por ejemplo, la Revolución Rusa, que trajo al poder al Partido Comunista. ¿Qué pasó en la Unión Soviética? Más o menos 60 millones de muertos. 60 millones de muertos. Traigo a colación la Revolución Cultural.
que ocurrió en la China en 1950. ¿Qué pasó en la China? Más o menos 40 millones de muertos. Eran revoluciones comunistas. Vamos a traer a colación la revolución coreana, que sale de la guerra de las Coreas. ¿Qué es lo que trae a colación? Trae un régimen de Corea del Norte, que es el régimen más autoritario del mundo hasta nuestros días. Por ejemplo, la revolución en Siria, que la encontramos en los últimos 15 años. ¿Cuántos muertos hay? Algunos mencionan entre 300.000, otros creen que 500.000 muertos y sigue contando, ¿no? Y seguimos, o yo puedo, si quieren yo puedo seguir. Vamos a ver. Las revoluciones, vamos a ver, las revoluciones de independencia en América Latina nos trajeron independencia, sí, pero a la costa de miles de muertos y a costa de que la independencia trajo, por cierto, que no es que éramos independientes, sino que otros grupos se tomaron el poder político de estos países, ¿no? Vamos a ver, la Revolución Cubana, 1959, miles de muertos, incluso después de haber tenido el poder en sus manos. Fidel Castro y el Che Guevara mataron a cientos de personas, incluso después de que ya tenían el poder. Uno de estos casos, creo que les había contado en algún momento, y lo cuenta Juanita Castro, que es la hermana, creo que ya falleció, de Fidel Castro. Ella cuenta cómo un niño de 12 años había robado una leche en polvo, la milicia lo cogió, le iba a disparar, o sea, fue condenado a muerte. Luego la mamá logró hablar con el Che Guevara y solicitarle de favor que le perdone la vida. Lo que hizo el Che Guevara es mandar a llamar a la mamá y mandar a llamar al niño, y enfrente de la mamá él coge su arma y le dispara a un niño de 12 años. En el segundo diario del Che Guevara, él mismo relata cómo fue parte de varias ejecuciones. A veces es también tan curioso que estos movimientos se crean comunistas, ¿no? Digo, estos movimientos de ideología de género y demás, porque el Che Guevara creó un campo de concentración donde se mataba a homosexuales. Pero eso, pues, no les interesa, pues digo, a estos grupos, ¿no? Y puedo seguir, o sea, hay muchos ejemplos. Bueno, Tatiana, estabas, sí, alzando la mano, por favor. Sí, la verdad me parece interesante, bueno, el tema que estamos topando y concuerdo con la opinión de Jackie. Pienso que el momento de hacer daño, tal vez por así decirlo, a la infraestructura o algún sitio, por así decirlo, incluso se pierde el mensaje que quieres dar. Por así decirlo, no puedes convertir fuego con fuego. Eh, Personalmente yo lo he visto en mi alrededor muchas veces cuando hacen este tipo de movimientos, de campañas que afecta a algún lugar. Yo he visto en familiares que más ven el daño y más critican el daño y ni siquiera saben el mensaje al que supuestamente estaban llegando. Entonces, siento que eso es bastante contraproducente. En ese sentido, bueno, ahora por otro lado, siento que, bueno, cada quien tiene la libertad de hacer con su vida lo que quiera siempre y cuando sea responsable. Mis derechos terminan donde los tuyos comienzan. Entonces siento que eso también se debe adquirir cierto sentido de responsabilidad ante los actos. Muchas veces, incluso en cosas muy pequeñas, estamos culpando al resto y no nos hacemos responsables nosotros mismos de las consecuencias. Entonces, y eso es lo que nosotros no afrontamos. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Ahora muchas veces se inician movimientos o cosas así sin tener en cuenta las consecuencias que va a tener. O sea, sin pensar bien qué consecuencias va a tener a futuro y qué va a traer, qué pros y contras va a traer. Tal vez se piensa solo en los pros, pero tampoco se ve por atrás los contras y todo lo que puede traer atrás. Entonces, eso quería decir. Okay, muy bien, gracias, Diana. Bueno, perdón, Tatiana, disculpa.
Mira, empiezo por la última parte. Sí, es necesario adquirir responsabilidad. Sí. A veces muchos de estos, ya voy a hacerlo de forma general, a ver si ustedes también lo han visto. Pero resulta que muchos de estos grupos les encanta tomar una actitud de víctima. Siempre son las víctimas del sistema, o las víctimas del patriarcado, o las víctimas de esta sociedad conservadora, o las víctimas del capitalismo. Siempre son víctimas de algo. Cuando tú empiezas a vivir, te darás cuenta que la vida no es ningún jueguito, ¿no? La vida es dura, es difícil. Y esto nos pasa a todos. Sobrevivir, si alguien de ustedes está ya casado o quiera casarse, ahí es cuando se van a dar contra la pared y van a ver qué significa vivir independientemente. Porque resulta que te tocará trabajar, lo que trabajas no te alcanza, y tienes que trabajar muchas horas durante el día, ¿no? Y además que debes mantener tu matrimonio de forma saludable, decisiones sobre cómo criar a los hijos, en qué escuelas ponerles, o sea, te vas a dar contra la pared cuando empieces a vivir independientemente, ¿no? ¿Significa eso que el sistema está en contra mío? No, nos toca a todos, nos toca a todos. Yo cuando salí, bueno, digo, salí porque pues, ya me casé, digo, salí del hogar de mis papis, pues claro, fue muy difícil, tan difícil que había pues, temporadas muy críticas. No les voy a contar todo, eh, pero incluso días que no teníamos qué comer. No teníamos trabajo, no teníamos dinero, no teníamos con qué pagar el arriendo, no, no teníamos que, o sea, una situación muy crítica. Yo he vivido pues la extrema pobreza, sé muy bien cómo es eso. Significa eso, que lo primero que pensé es, la solución debe ser salir a la calle a quemar la casa de los otros, diciendo que el gobierno es un desalmado. Jamás se me pasó eso por la mente. Porque, pues por lo menos, de cierta forma vas madurando y te vas dando cuenta que eso nos toca a todos. Dices, no, pero hay una parte privilegiada, una élite. Sí, 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 hay un 5, un 4% ahí de la sociedad que no les toca vivir eso y que pues tienen un sustento familiar que les ayuda a pasar su vida de forma muy tranquila, sí. Pero al resto de nosotros, a ese 97% que queda, nos toca enfrentarnos como sea. Y es tu responsabilidad salir adelante, ¿no? Que el sistema y las complicaciones son muy fuertes. Sí, estoy muy de acuerdo. Que en Ecuador no hay muchas opciones de trabajo. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, nosotros vivimos por mucho tiempo, por algún tiempo en Colombia, y nosotros vivíamos justo cerquita de un lugar que era el centro de las guerrillas. Era muy complicado vivir por ahí. Yo recuerdo algunos eventos que sacan, ¿no es cierto?, sacan toda tu estabilidad emocional porque nunca se te ocurre vivir eso, ¿no? O ver lo que pues, nosotros vivimos. Otra vez, ¿significa eso entonces que se me haya ocurrido algún rato, la solución debe ser ir a la capital a destrozar el centro histórico? Esa es la solución. Pues ya cuando lo pones así en perspectiva parece como descabellado, ¿no? Estás loco. Ya, la solución a tus problemas va a ser que salgas en una marcha, en esta marcha destruyas todos los negocios y los lugares que están por ahí cerquita, llegues a la capital, destruyes el centro histórico, pegues a unos cuantos policías, incluso dejes sangrando a unos cuantos más. Esa es la solución. Te darás cuenta, cuando eres joven a veces uno es muy inmaduro y no se da cuenta de estas cosas, pero ya vas
vas creciendo y verás que lo que has hecho es perjudicarte a ti mismo. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú eres un comerciante o que pues, vives al día y que comercias con lo que vendes al día. Bueno, resulta que una turba acá ha paralizado el comercio por 12 días y por 12 días no has podido vender tus verduras. ¿Qué es lo que has hecho? Perjudicarte a ti mismo. Porque son 12 días que no has ganado dinero, 12 días que no vas a poder comer, 12 días que no vas a pagar tus deudas, son 12 días que has destrozado tu propia economía. ¿Sí? Y sí, por eso me parece muy bien que debemos un énfasis muy fuerte a la responsabilidad, porque ahora todo el tiempo y todo momento, en todo lugar, lo único que escuchamos somos derechos. Tenemos derechos, como que a nosotros nos debiera algo la sociedad. Y dennos, 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 dennos. Y nosotros no tenemos la responsabilidad de nada. No, tenemos la responsabilidad de sobrevivir y además de sobrevivir, la responsabilidad de proteger a nuestra familia. Eso. Sí, Tatiana, por favor. Pero es que, o sea, bueno, en ese sentido, obviamente si es que queremos exigir nuestros derechos, también tenemos que cumplir nuestros deberes. O sea, creo que primero tiene que ir por ese lado. En ese sentido de responsabilidad es lo que yo digo. O sea, incluso en las cosas más pequeñas, culpamos al resto de las acciones que nosotros debemos hacer, incluso de nuestra postura, de nuestra forma de reaccionar. Muchas veces dicen, es que me ofendió y por eso lo insulté o algo. Ok, te ofendió, está bien, pero ya es tu responsabilidad el ver cómo te paras ante esa situación, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, bueno, es lo que quería complementar, profe. Sí. Dame un segundo. Ok, perdón. Sí, bien, está muy bien, Diana. A ver, que lo uno depende del otro. Bueno, es decir, si eres un vago por ahí, ¿significa que un policía te puede venir a maltratar? No, no. Pero sí deja, creo yo, en evidencia, pues, cierto nivel de hipocresía. Es decir, aquellos que salen a las calles a buscar derechos, 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 nunca se hicieron responsables por su vida. Siguen viviendo con sus papitos, ¿no? Pero cuando ya eres un papá, es muy diferente. Cuando ya eres un papá que tiene que salir a la calle a sobrevivir todos los días y traer comida a tu casa, pongamos, eres un taxista y tienes que salir todos los días a trabajar para traer sustento a tu casa y resulta que una masa ahí se le ocurrió tomar la ciudad y no deja trabajar a nadie. Cuando ya eres papá, ahí vas a ver entonces esta masa que está buscando derechos, 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 no me deja a mí ser responsable de ir a trabajar para sacar el sustento para mi familia. ¿No? Es que claro, es muy fácil. Es que por eso yo menciono, muchos de estos movimientos salen de las universidades, muchos. Y no solo de las universidades de pregrado, muchos salen de universidades de posgrado. ¿Y quiénes son estos universitarios? Chicos que siguen viviendo con sus papás. Muy poquitos, unos que otros, pues ya serán independientes, tendrán su trabajo, eso sí. Pero la mayoría son chicos que siguen viviendo con sus papás. Entonces muestra, por lo menos, creo yo, de cierta forma, cierto nivel de hipocresía, ¿no? Está bien. Ok, gracias, Tatiana. ¿Alguien más?
No dije Diana, dije Tatiana, ¿no es cierto? Sí, Tatiana dije. Ok, gracias. Hilary, por favor. Sí, yo considero que a veces por esa evasión de responsabilidad buscamos culpar mucho al gobierno y a la iglesia, digamos, estamos tratando de que la iglesia se haga responsable de muchas veces actos que necesita solucionar la sociedad en sí. Ahorita, en la ola de violencia que se vive en la sociedad, no es culpa del gobierno solo, en sí tiene gran parte de culpa de ellos, pero también las familias, porque nos evadimos esa responsabilidad de criar hijos con buenos modales y le damos esa responsabilidad al gobierno, a que el gobierno solucione todos nuestros problemas, y cuando ya vemos este tipo de cosas decimos el gobierno es culpable o la iglesia tiene la culpa y no buscamos una solución como sociedad. Creo que en esa parte también debemos de hacernos responsables nosotros. Ujú. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, Hilary, estoy muy de acuerdo. Mira, yo añadiría un par de cosas. ¿Qué añadiría yo? Añadiría el hecho de que por el mismo facilismo, es decir, salir de esta situación en la que estamos por el mismo facilismo, pues se nos presentan las oportunidades del narcotráfico como una salida fácil a nuestra situación. ¿No? Mucha gente que empieza a, en el negocio del narcotráfico, pues ve que el dinero le está saliendo muy rapidito, está ganando muy rápido dinero, ¿no? Pero luego, después de no mucho tiempo, se da cuenta que no es solo el narcotráfico que está por detrás. Por detrás están sistemas guerrilleros muy violentos. Por detrás te están pidiendo a ti, por ejemplo, vamos a ver, tú eres un distribuidor de marihuana o lo que sea, ¿no es cierto? Tú distribuyes a 2 o 3 personas y resulta que de esas 4 o 5 personas que distribuiste, 2 no tienen dinero para pagar, pero como son adictos, pues te consumieron el producto. Y tú como eres medio buena gente, dices, no, pero tienes que pagarme y sigues insistiendo, insistiendo, pero tú eres solo el distribuidor. Alguien más te está dando el producto. Y entonces te toca que cuando ya te toca pagar a ti, no tienes todo el producto, el otro no tiene el mismo corazón que tú tienes y te empieza a empujar de forma violenta que le pagues. Luego, te toca a ti ser el violento con los que no te pagaron. ¿Por qué pasan la mayor parte de los sicariatos? No crean, y aquí pues voy a ser como un poco infidente, porque conozco algunos de los informes de inteligencia. No crean que acá la mayor parte de sicariatos es porque algún loco salió en la calle, en la moto y empezó a disparar a la gente. No, 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 no. La mayor parte de los sicariatos pasan por el pago de cuentas. Es decir, pago de cuentas me refiero a que no te quisieron pagar, me refiero a que yo estoy distribuyendo aquí la cocaína, no puede venir otro distribuidor a robarme el mercado, me refiero a que estos negocios a veces se mezclan también con la prostitución y demás y salen todos los problemas familiares y por eso mueren algunas personas. A eso me refiero, ¿no? Entonces, la mayor parte del sicariato aquí en Ecuador, y yo me atrevería a decir en una gran parte de América Latina, no es porque algún loco que tiene dinero, que tiene una moto y tiene, ¿no es cierto?, un arma, salió a la calle y dice, este tipo de acá, lo veo mal, le voy a disparar. No, no, no. O sea, sí, sí pasa esas cosas. Pero la mayor parte de casos de sicariato son por pago de cuentas. ¿Sí? Pero, ¿cómo llegaste allá? Llegaste allá en una gran parte porque quisiste salir de la situación donde estás, quieres salir de forma rápida. El narcotráfico es una opción, ¿por qué no?
O por ejemplo, déjeme mencionar un par de casos que yo conozco, no digo nombres obviamente, pero que conozco de cierta forma. Por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero con el narcotráfico no sabe cómo meterla al mercado sin que el gobierno se dé cuenta. Y entonces, ¿qué hace? Genera ciertos sistemas de préstamos. Entonces, lo que llamas acá, ¿no es cierto? Estos, ¿cómo se llama? Ayúdenme con el nombre. Los chulcos. Los chulcos, gracias. Sí, sí, sí. Estoy con el nombre de colombiano que llaman los cuentagotas. Bueno, entonces, claro, prestas dinero aquí, prestas dinero acá. Es una forma de meter el dinero del narcotráfico en el sistema. Es una forma de hacerlo. Pero yo les decía, pero yo he encontrado un par de casos en las que no es poco dinero. Vienen directamente personas a un negocio X, un negocio pequeño X, y te dice, te presto $100,000, no tienes que pagarme con intereses, me pagas el siguiente año, pero no me pagas en dinero, sino que me pagas en bienes. Lo conozco y lo he visto. Gente que va de la nada y va a un negocio pequeño y dice, usted tiene un negocio muy bonito, esto podría crecer mucho, no le interesaría crecer, yo le ayudo, le voy a dar $100,000, pues no me va a pagar con dinero. Ya en 3 meses yo vendré, ahí me dará algún carro, alguna propiedad. Bueno, es una forma de lavar el dinero, una forma de meter ese dinero en narcotráfico. Y pasa mucho. Entonces, claro, tú como estás con una moralidad ahí muy débil y quieres salir de una situación en la que estás, te metes en estas cosas. Luego que pasa el año dices, no, es que no tengo el dinero para pagarle. Y te empiezan a presionar, a presionar, a presionar. Bueno, no pagas, en 3 meses te matarán, te mandarán a alguien a que te mate. Pero en la televisión nunca te dirán, es que fue por esto, sino que aparecerá, no, una moto salió de aquí y le disparó a esta persona y salió corriendo. Y tienes la sensación en la sociedad de que aquí pues la gente sale a matar a cualquiera por ninguna causa. No, no, no. La mayor parte son por causas, no digo justificadas, pero por causas entendibles. Porque gente se mete al narcotráfico, que es un negocio que tiene muchísimas aristas, no solo vender y comprar, no tiene la parte del préstamo, algunos se meten a la prostitución, hay muchos problemas alrededor de este negocio, ¿no? Y cuando estás en problemas de no poder pagar, ahí es cuando encuentras las víctimas. ¿Y por qué pasa ahí? Otra vez, claro, por este sistema muy débil de moralidad que tienes, o que tenemos, ¿no? Y porque nos queremos salir de la situación con la poca responsabilidad posible. Por ejemplo, digamos, en el caso de nuestra clase, de la clase de la universidad, ¿quieres tener una buena nota? Son horas de trabajo, no son pocas horas, son varias y muchas horas de trabajo, estudiando, haciendo las tareas, haciendo los trabajos, participando en clase. Pero como te enseñaron o viste en tu familia, estás acostumbrado al trabajo facilito, al pasar casi con las uñas. Bueno, lo mismo va a ser cuando te gradúes y lo mismo va a ser cuando trabajes. Cuando consigas un trabajo, va a ser lo justo, lo último posible, lo justo para que no te boten del trabajo, ¿no? O cuando tengas tu negocio propio, bueno, abrirás a las 10 de la mañana, cerrarás a las 4 de la tarde y el resto pasarás como un vago. Y es que es la misma responsabilidad. ¿Quieres salir adelante? Es mucho sacrificio, un alto sacrificio. Nosotros cuando ya regresamos de Colombia, pues encontramos sí algunos trabajos, gracias a Dios, prontamente.
y no ahorramos nada. Empezamos a invertir en educación. Mi esposa tenía que terminar su educación, luego terminó su maestría, yo tenía que terminar mi maestría, luego seguí mi doctorado. Pero ¿cómo se hizo eso? Con mucho sacrificio, trabajando todos los días de la semana, estudiando todo el fin de semana y durante las noches de todos los días. De hecho, el tiempo de mi doctorado fue el tiempo más estresante de mi vida. Yo no dormía, tenía que estar siempre investigando y escribiendo. Pero bueno, el sacrificio trae sus recompensas. Es igual que los estudiantes de acá. Los estudiantes que tienen buenas notas por su sacrificio, por su responsabilidad. Y luego alguien que no se ha sacrificado nada, alguien que no le tomó atención a la clase, alguien que no puso su responsabilidad, luego hace una revuelta en contra del profesor y empieza a quemar la casa del profesor y dice aquí la revolución vale porque tengo tan pocos puntos. Es una barbaridad, ¿no? Es una locura, ¿no? O sea, los que en sistemas libres y democráticos, en términos generales, diría yo, tu sacrificio trae recompensas, ¿no? Pero si no quieres sacrificarte y tomarle las cosas muy sencillas y muy fácilmente, vives con tus papás, eres un vago, nunca quieres trabajar, claro, eres el primerito que está en las revoluciones. El primerito que está ahí, subieron la gasolina, voy a salir a las calles. Sí, sí, claro, porque no eres responsable. Si fueras un padre de familia que tiene que trabajar todos los días, lo último que quisieras es que te paralicen porque no puedes salir a trabajar y no tienes con qué dar de comer a tu familia. ¿Mm? Ok. Ah. Bien, chicos. Ha sido una clase diferente. Me ha gustado por el hecho de que pues, han participado después de tantas semanas que no lo han hecho. Eso me ha agradado mucho. Y a pesar de que algunos de ustedes tengan opiniones muy diferentes de la mía, está muy bien, está perfecto, porque eso es un sistema de educación libre. Que cada uno lleve sus propias conclusiones. No crean que yo tengo algún tipo de enojo si alguien piensa diferente a mí. No, no, no. Me agrada muchísimo tener este tipo de conversación. Ok. Entonces si quiere alguien más hablar, con gusto les escucho. Mientras yo estoy abriendo acá la asistencia. Ok. Lisbeth Estefanía. Presente, profe. Presente. Gracias. Nacheli Alejandra. Presente, profe. Gracias. Melanie Brigitte. Ella se retiró, profe. Ok. Ya me imaginaba. Gracias por avisarme. Catherine Jimena. Presente, profe. Gracias. Silvia Gabriela. Presente, Liz. Gracias. Rodrigo Anthony. Presente, profe. Gracias. Carla Viviana. Presente, profe. Gracias. Heidi Gisela. Presente, Liz. Gracias. Dayana Anabel. Dayana. Está. Evelyn Dayana. Presente, Liz. Gracias. Luis David. Luis David. No está. Erika Jacqueline. Presente, profe. Gracias. Kevin Daniel. Presente, profe. Gracias. Marta Maribel. Buenas tardes, Liz, en presente. Buenas tardes. Gracias. Juan Josué. Presente. Gracias. David Alexander. Presente, profe. Gracias. Tatiana Lisset. Presente, profe. Gracias. David Alejandro.
David, Alejandro. David no está. Ok, Areli. Profe. Gracias. Alex Andrés. Presente, profe. Gracias. Alexis Paul. Presente, profe. Gracias. Marta Valeria. Presente, Licen. Gracias. Hilary Natalia. Presente. Gracias. Alguien me preguntó sobre, creo que fue Jackie, sobre la revolución en la India. Disculpa que se me haya pasado. El movimiento de revolución independentista de la India era con Mahatma Gandhi completamente no violento, sin ninguna arma. Pero los ingleses, los que tenían control sobre la India, sí disparaban y mataron a mucha gente, aunque el movimiento de independencia, el que dirigía Mahatma Gandhi, nunca mató a nadie. Bueno, digo, hay detalles, pero nunca cogieron un arma ni mataron a nadie. Después de algunos años de presión internacional y de decisiones muy inteligentes que tomó Mahatma Gandhi, la Gran Bretaña finalmente decidió retirarse y dejarle a la India libre. Por eso digo, es una revolución no violenta, pero que sí hubo mucha gente que murió. Ok, Marco Antonio. Marco Antonio Sánchez. No está. Mucha gente no ha venido hoy. Diana Lisbeth. Presente, profe. Gracias. Jefferson Armando. Presente, profe. Gracias. Justin Luili. Presente, profe. Gracias. Catherine Giselle. Presente, profe. Gracias. Franklin Joel. Presente. Gracias. Ana Lucía. Presente, profe. Gracias. Edwin Joel. Presente, profe. Gracias. Natalia Viviana. Presente, profe. Gracias. Amanda Selena. Ella también supongo que ya se retiró, ¿no? Bueno, mucha gente, como digo, no ha venido hoy. Qué pena. Gracias, chicos. Nos veremos el día miércoles. ¿Ok? Que tengan un buen día. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Cuídense Bien, profe. igualmente.